los ojos de nuestro entendimiento, que nos abras, Señor Jesús, nuestro corazón, abre nuestros oídos, tócanos, Señor Jesús, con tu palabra, Señor Jesús, y te pedimos por el mensajero, Señor Jesús, Padre Santo, pon un carbón encendido en sus labios, Padre, llena esa vasija de verdad, llénala, Señor Jesús, con lo que tú quieres que sea hablado hoy, Señor Jesús, con lo que tú quieres que sea predicado el día de hoy, Señor Jesús. Padre, háblanos tú, Señor Jesús, que tú seas el que dirijas, Señor Jesús, este estudio, esta prédica, Señor Jesús. Levantamos tu nombre, levantemos su nombre, Jesús, ¡eh! Amén, amén, amén. Gracias. Bien, gracias a Dios estamos aquí. Ahí está. Gracias, John. Tienen 10 segundos para ir al baño y venir. ¿Estamos listos? No. Como lo ven ahí en el principio. Vámonos a Génesis 1:1. Bueno, ¿estamos ahí? Yo creo que nos memorizamos ese versículo, ¿va? Génesis 1:1. Ahora se van a preguntar por qué es que vamos a aprender lo que vamos a aprender hoy y qué relevante o qué relevancia tiene para nosotros. Amén. Génesis 1:1. Leámoslo todos juntos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Va, otra vez leámoslo porque no estaban conmigo. Vamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué entienden con eso? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Sencillo, ¿sí? La palabra crear significa crear, no nos vamos a meter ahí. Ahí está diciendo que en el principio de todas las cosas vino Dios y creó los cielos y la tierra. Ahora, si nos enfocamos un poco más, podemos entender con la palabra de Dios que los cielos no solo se refiere al cielo de aquí arriba, sino que se está refiriendo al mundo espiritual. Y después del mundo espiritual vino Dios y creó la tierra, que es el mundo natural. Pero lejos de eso, ahora no nos vamos a meter ahí, pero simplemente vemos y entendemos que vino Dios y creó todas las cosas. En el principio Dios creó todas las cosas. Ahora, ¿se han preguntado por qué después de que Dios creó todas las cosas, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y ponemos el plan para leer la Biblia en un año y nos empezamos por Génesis, empezamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo va bien, y de la nada, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora no puse la parte alegre. Ahí está bien. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, y de la nada, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa desordenada y vacía? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Muchas veces lo traducen en las Biblias nuevas de que había caos, de que había explosiones en el universo, y tratarlo de poner como los libros de ciencia lo ponen. No sé si se han dado cuenta, pero realmente lo que nos está diciendo es que estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa desordenada y qué significa vacía? La palabra desordenada es tohu, que significa desolación, desierto. Significa algo sin valor o algo vano. Significa un lugar vacío y confusión. Ahora, todo lo que les voy a enseñar el día de hoy, todo lo que vayamos a aprender,
no me lo crean, no me crean a mí. Vayan y léanlo otra vez en sus casas. Vayan y léanlo y corroboren si lo que vamos a ver hoy es cierto o no. Amén. ¿Les parece? Desordenada significa desolación, desierto, un lugar confuso. Ahora, ¿puede Dios, el Dios de orden, crear algo confuso? O crear algo con el fin de que haya confusión? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está así? Y dice, la palabra vacía es bohu y literalmente significa estar vacío. Una ruina indistinguible. Significa vacíez. Ahora, Dios creó la tierra y de la nada la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo conectamos una cosa con otra? Dios la creó desordenada y vacía. Vamos a ver. Vámonos a Isaías 45:18. Isaías capítulo 45, verso 18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese, ¿qué? Habitada la creó. Amén. Entonces, si Dios no creó la tierra en vano, y la palabra vano ahí es tohu, la misma palabra en Génesis 1:2. Si Dios no la creó en vano, sino para que fuese habitada, entonces, ¿por qué es que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Sí? Ahora, en vez de resolver una duda, nos hicimos más preguntas. Amén. Entonces, Dios no la creó en vano para que fuese habitada. Entonces, ¿por qué estaba en vano? Porque estaba desolada, porque estaba llena de confusión, porque estaba desordenada y vacía. ¿Lo vemos? ¿Sí? Buenísimo. Vámonos a Jeremías 4. Jeremías capítulo 4, verso 23. Verso 23 al 26. Después vamos a regresar a estos versículos, pero enfoquémonos ahorita en el 23 al 27. ¿Estamos ahí? Y además se los puse ahí arriba para que no se pierdan. Dice, ahora, una cosa antes. Dios con los profetas, Dios siempre los usó para profetizar de tanto cosas futuras como cosas pasadas, ¿sí? Por ejemplo, a Moisés cuando estaba en el monte de Sinaí, Dios se lo llevó al pasado. Y Dios le mostró cuando él creó las cosas. Dios le mostró todo lo que pasó con Abraham, con Jacob, con Isaac, etc. Dios se llevó a Isaías al futuro para ver cosas del milenio que aún no habían pasado. Dios se llevó a Jeremías al pasado, ahorita lo vamos a ver por qué. Y Dios se llevó, por ejemplo, a Juan, el apóstol Juan, ¿se acuerdan? Dios se le llevó al futuro para ver todos los acontecimientos finales. En Dios tiene la capacidad de llevar tanto al futuro como al pasado a los profetas. Ahora, para Dios eso es imposible, no. Dios es Dios. Por ejemplo, los científicos ya descubrieron que es posible viajar en el tiempo, pero para el ser humano es imposible porque es demasiada la cantidad de energía que necesitamos para poder romper el espacio del tiempo y podernos trasladar en el espacio del tiempo. Pero Dios es un fuego consumidor, ¿o no? Entonces en Dios está toda la energía que Él necesita. Entonces vino Dios y tomó a Jeremías y se lo llevó al pasado. Ahora van a ver por qué. La frase desordenada y vacía solo ocurre 2 veces en la Biblia. En el principio, cuando lo que acabamos de leer, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y al final de esta creación, cuando venga Jesús y en un lugar específico, que ahí sale en la Biblia, que si no estoy mal es lo que ahorita es, no sé si es Siria, no sé, pero es donde está la tierra de Edom. Va a venir Jesús y va a crear un lago de fuego y va a poner el infierno y la muerte adentro. Y la descripción de ese lugar es desordenado y vacío. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Seguros? Va. Entonces, esa es en el lago de fuego es un lugar específico en la tierra, no es en toda la tierra. Pero en Génesis 1:2
vemos que la tierra completa estaba desordenada y vacía, ¿sí? Ahora vino Dios y se llevó a Jeremías al pasado y le mostró toda la tierra desordenada y vacía. Entonces, ¿es hablando del lago de fuego o hablando del principio? No sé si me di a entender. O sea, Dios se llevó ¿a dónde? A Jeremías. Al pasado, ¿va? ¿Seguros? Va, lo vamos a entender bien ahorita. Dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. La misma palabra, las mismas dos palabras, tohu y bohu, ¿sí? Ahora, ese es Génesis 1:2, ¿verdad? En Génesis 1:3, ¿se acuerdan qué pasó? Vino Dios y dijo: sea la luz, y fue la luz, ¿sí? En pocas palabras, en Génesis 1:2 todavía no había luz, ¿sí? ¿Sí? Va. Ahora dice, volvamos a leer: miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos, no había luz. Entonces nos ubicamos en Génesis 1:2 ahí, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora sigue diciendo y dice: miré a los montes. Ahora, si Dios se llevó a Jeremías en el momento que la tierra estaba desordenada y vacía y había montes. Y he aquí que temblaban, y todos los collados, habían collados, fueron destruidos. ¿Me siguen? Miré y no había hombre. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué enfocó y enfatizó de que no había hombre? Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Jeremías, diciendo que no había aves, dijo que había aves, pero se habían ido. No sé si me va a entender. O no sé si la Biblia se va a entender. Claro que sí, ¿verdad? Ahora sigamos leyendo y dice: miré, y aquí que el campo fértil, había campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades, ¿todas sus qué? Todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová. Habían ciudades. Ahora, eran asoladas delante de Jehová, delante de él ardor de su ira. Ahí nos está diciendo por qué es que estaba desordenada y vacía. No solo nos acaba de dar un montón de información de lo que había en la tierra en esos entonces. Habían ciudades, habían animales, pero se habían ido. Lo vemos. Ahora, la razón por la que está asolada y vacía, ¿cuál es? Por el ardor de la ira de Dios. Lo vemos, ¿sí? Ahora, vamos a seguir, vamos a elaborar y vamos a ver bien esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que Dios creó la tierra y de la nada cambia todo y vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. No solo la tierra estaba desordenada y vacía porque sí, sino que vemos que la tierra estaba desordenada y vacía por el ardor de la ira de Dios, ¿sí? Ahora vemos que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No nos vamos a meter a las tinieblas, pero ¿qué es el abismo? La palabra abismo es tehom, significa algo profundo, significa una gran masa de agua, significa el mar o el agua subterránea. Nuestra tierra no solo está compuesta por mar superficial o por agua superficial, sino que la tierra está completamente llena de agua por dentro y por fuera. Al igual que nosotros somos un 70% agua, la tierra también es un 70% agua, ¿sí? Ahora, pero este abismo es más que solo agua natural, pero Dios usa también el agua natural, ¿sí? Por ejemplo, en los tiempos de Noé, ¿Dios usó el agua o no? Amén. Ahora vámonos a Salmos 36. Qué nave las transiciones, va. Salmo 36. ¿Lo estamos viendo? Salmos 36, verso 6. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios. Cuando me callo es para que ustedes digan: tus juicios
Entonces, ¿Dios cómo manifiesta sus juicios? Con un abismo. Abismo grande. La palabra ahí abismo es Tehom. Vayan y búsquenlo. Tehom. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces vemos, la tierra estaba desordenada y vacía a causa de la ira de Dios. Y los juicios de Dios se manifiestan a través de estos abismos, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo así? Dios creó la tierra y de la nada está desordenada y vacía por su ira. Y de la nada está cubierta con un abismo. ¿Por qué Dios la está juzgando? ¿Sí? ¿Tienen esa duda? Vamos a ver otro versículo solo para aclarar lo del abismo. Vamos a Salmos 104. Del 5 al 6. Salmos 104 del 5 al 6. Ahora se preguntarán por qué puse un pizarrón acá. La cosa es que quise agregar algo en la presentación, pero no me dejó. Entonces lo voy a escribir. Salmo 104, 5 al 6. ¿Estamos ahí? Sí. Ahora quiero que ustedes lo lean, yo no lo leo. Salmo 104, del 5 al 6, empezando él fundó. 1, 2 y... Dios usa el abismo y miren que Dios cubrió la tierra con el abismo. Amén. Entonces lo vemos, Dios está usando el abismo, este abismo Tehom. No solo es agua natural, pero hoy para verlo bien vamos a enfocarnos en esta creación que Dios, en esto de la creación de Dios que Dios usa para juzgar. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces podemos seguir. Ahora vamos a ver algo interesante de qué pasó con ese abismo. Cuando Dios cubrió la tierra con ese abismo. Vamos a Job 38:30. Job 38, verso 30. Se los puse ahí, pero siempre es bueno buscarlo. ¿Estamos? Job 38:30. Dice: las aguas se endurecen a manera de piedra, se congela. Ahora esta es la parte importante. ¿Se congela la qué? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí vemos algo que ocurrió. Se congela la faz del abismo. Lo vemos. Entonces vemos que Dios creó la tierra y de la nada vemos que estaba desordenada y vacía a causa de... Y vemos que está cubierta con un abismo de agua. Literalmente es un abismo de agua congelado. Y Dios usa estos abismos para sus juicios. ¿Sí? Algunos ya tal vez como que empezaron a ver cosas que vieron en el colegio ahorita. Pero... y les digo esto porque vamos a empezar a ver cosas que vimos en el colegio. Bueno, la verdad no, esto nunca nos lo enseñaron en el colegio. El catastrofismo, esto fue en la época de 1700, 1800 y a principios de 1900. El catastrofismo es la teoría que se formó a partir de creyentes que empezaron a descubrir los fósiles, empezaron a descubrir que hubieron ciertas cosas antes que nosotros, ¿sí? ¿Quiénes saben que hubieron cosas antes que nosotros? Por ejemplo, dinosaurios, T-Rex, Velociraptor, Jurassic Park y todo eso, ¿sí? Entonces, todas esas cosas están ahí, no podemos negar. Ahí hay registro fósil, ahí hay toda una ciencia completa y totalmente avanzada para la construcción de los fósiles, la identificación de los fósiles, etcétera. Está la geología, que es una ciencia bien compleja, que estudia los estratos geológicos, la formación de los estratos geológicos, cómo se llegaron a formar, qué es lo que ha ocurrido. Podemos saber un poco de historia acerca de nuestro planeta solo con ver las capitas de tierra. Yo no sé cómo le hacen, pero la cosa es que lo hacen. Ahora, George Cuvier, se los puse aquí, este es su currículum. Dice: eminente experto en anatomía
paleontología y fósiles, inspector de educación, consejero de Estado en París, en Francia, y canciller de la Universidad de París, padre de la anatomía comparativa y originador de la paleontología. Yo lo contrato. Era un experto, era un genio. Y él estudió los fósiles y él fue el que originó la paleontología. Es la ciencia que estudia el registro fósil y no solo lo estudia, sino también aplica con va de la mano con la anatomía para poder construir un fósil. O sea, ven al T-Rex todo envuelto revuelto en la tierra, sacan los fósiles y a partir de los fósiles lo logran reconstruir. No es fácil, o sea, no es Lego. O sea, tiene su ciencia detrás de eso. Entonces él logró, él estudió esto y fue a principios, ¿cómo se llama? En una área, ya no me recuerdo el río de Francia en donde él empezó, pero sus estudios sobre la estructura y clasificación de animales y la reconstrucción de fósiles son aún usados hoy en día por su exactitud. Descubrió que un cierto número de especies de animales se encuentran en cada formación geológica. Entre más antigua sea tal formación, más difieren de los animales actuales. Él descubrió, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Se los voy a dibujar para no perderlos. No pinta. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Y él descubrió que habían ciertos estratos geológicos y en cada estrato geológico había un gran número de registros fósiles, o sea, de especies fosilizadas, etcétera. Y que entre más profundo llegaban, entre más profundo encontraban esos fósiles, o sea, él descubrió que todos esos animales, todas esas especies tienen similitudes con las actuales, pero entre más profundo estaban, más diferían entre ellas. La conclusión de él es que eran similares, pero eran diferentes. No sé si me va a entender. Entonces, la conclusión de él distinguió 3 grandes formaciones geológicas claramente marcadas. La Tierra es compleja, pero lo vamos a poner así. Él al final con sus estudios descubrió 3 grandes formaciones geológicas por debajo de la nuestra, pues por debajo de la superficie, y concluyó que especies antiguas borradas por desastres naturales fueron borradas por desastres naturales y nuevas especies fueron creadas. ¿Sí? Él creía en la creación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Después, ya casi terminando la carrera de Georges Cuvier, en Francia vino Louis Agassiz, no sé cómo se pronuncia, es naturalista suizo, estudió en la Geological Society of London. Él descubrió las eras glaciales. ¿Sí? ¿Han escuchado las eras glaciales? No el mamut, el dientes de sable y esas cosas que vimos en la película de Era de Hielo. Las eras glaciales han ocurrido durante la historia de la Tierra varias veces. Han habido varias eras glaciales, pero han habido ciertas eras glaciales que concuerdan exactamente con la extinción masiva de las especies que existieron antes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces descubrió las eras glaciales, catástrofes que ocurrieron globalmente en distintos periodos de tiempo. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿No se han aburrido? ¿Sí? ¿No es clase de ciencia? Nadie. Ahora, les puse esta foto que parece, bueno, ahí no se mira tan mal, pero ¿alguien logra identificar esta parte del mapa? ¿Sí? Península de Yucatán, por ahí está Cancún. Pero algo más específico, ahí van a ver, este es Yucatán. Esa es la península de Yucatán. Este es la parte del Golfo de México. Esta Chicxulub, creo que es una ciudad. Y este es el cráter de Chicxulub, se llama. Este es el centro del cráter y todo esto de acá es el cráter. ¿Sí? Y este es Belice, por aquí está Belice, etc. ¿Sí? Ahora, más específico, el cráter tiene un diámetro de 180 kilómetros.
¿sí? No sé si, bueno, no digo nada, mejor. El cráter tiene 180 kilómetros, solo para los que no se ubican. Aquí está México, la península de Yucatán está aquí, y exactamente unos kilómetros abajo está Guate. Aquí estamos nosotros, ¿ve? ¿Sí? Va. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque este meteorito, con la ciencia de la geología, bla, 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 descubrieron, ya con todo lo que hacen en la geología y en la paleontología, descubrieron que este cráter cayó hace 66 millones de años. Exactamente cuando los dinosaurios y todas esas especies dejaron de existir. ¿Sí? Entonces ellos concuerdan que fue una de las razones que provocó una extinción masiva. Ahora, solo para hacérselos resumido, porque aquí implica un montón de cosas de química y física, pero este es el asteroide de aquí, miren. Ve. Vino, cayó sobre la Tierra. Esta es la superficie del terrestre, esta es la capa de tierra. Cayó sobre la Tierra. Miren esta explosión. Todo esto rojo que miran acá es magma. Toda esta materia que terminó como, ¿cómo se llama eso? Que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, es plasma. Por el impacto y por la temperatura, todo eso terminó siendo plasma. Estos son kilómetros de materia quemándose. Este es el impacto. Inmediatamente el impacto provocó ondas de tierra que se movieron para ambos lados y la liberó tanta cantidad de vapor de agua, azufre y ¿cómo se llama esto? Hollín, que lo que hizo fue cubrir toda la tierra. Ahora solo se los voy a poner, esto si quieren búsquenlo. El impacto del meteorito provocó terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas globales, no solo ahí, sino globalmente. Provocó incendios globales. Esto todo lo han podido calcular con el conocimiento que tenemos hoy en día, y conocimiento físico, geológico, etc. Y el impacto del meteorito sumió la Tierra en oscuridad por 2 años. Esto impidió la fotosíntesis, o sea, se secaron todas las plantas, no hubo vida, y enfrió drásticamente el planeta. Enfrió drásticamente porque tapó todo el planeta el sol. Y lo que ocurrió es que se congeló. Y eso es lo que los científicos se refieren con hay un montón de, no sé si llamarlo registro fósil, pero hay un montón que han encontrado completamente congeladas y completas. No sé si lo han escuchado. Han encontrado, por ejemplo, encontraron un lobo con pelo, con carne, con todo. O sea, todo estaba fresquito. Encontraron, eso sí fue hace unos años, encontraron en Siberia un mamut sentado con sus patas así. En Siberia, no en los polos, en Siberia, con alimento, con grama y con, creo que era un diente de león, ya no me acuerdo, en su boca, totalmente fresco. O sea, eso lo que nos indica es que la tierra cuando se congeló fue instantáneo, no fue poco a poco, fue instantáneo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces tenemos evidencia de que la tierra ha pasado por catástrofes que han extinto todas las especies que existían en esos entonces. Y George Cuvier logró identificar 3. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Me siguen? ¿Seguros? Y que las catástrofes que coinciden con la extinción masiva de estos animales, aparte de explosiones, porque por ejemplo la última catástrofe que es esta, la del meteorito, aparte de provocar explosiones y todo, al final terminó provocando un congelamiento masivo, una era de hielo. ¿Sí? Ahora, años después de este Louis Agassiz, que descubrió las eras glaciales, este Hugh Miller es un geólogo y cantero inglés, apoyó los descubrimientos de George Cuvier acerca del catastrofismo y sostuvo que han habido varias creaciones sucesivas, cada una destruida por una catástrofe, y que la Biblia hablaba de la última. Y él era cristiano. ¿Sí? Lo vemos. Entonces él vino y amarró todo. Ahora, ¿será que la Biblia habla de la última?
¿Quieren verlo? Vámonos a Hebreos. Ahora solo un paréntesis. Ahora, pero si a mí me enseñaron que la evolución es cierta, que la evolución nos trajo hasta acá, y yo para no sentirme tan mal, pues digo que Dios pues está detrás de la evolución, ¿verdad? Pero, antes de que sigamos con Hebreos, vamos a ver unos detalles interesantes de la evolución. Vamos a ver solo uno. Ahora, una pregunta: ¿qué es la ciencia? ¿La ciencia puede estar separada de Dios? No, ¿verdad? ¿Qué es la ciencia? La ciencia no es algo que explica algo. La ciencia no es un estudio de algo. La ciencia es el resultado de buscar la verdad, ¿sí? La ciencia tiene el famoso método científico. ¿El método científico de qué trata? Vengo yo, busco información al respecto, observo con mis ojos, experimento para ver si mi teoría concluye con la realidad, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que una planta tiene sus hojitas, crece y tiene su raíz, y mi teoría es que realmente el sol es a través de la energía del sol que obtiene su alimento para poder crecer. Vengo yo, hago un análisis, agarro un microscopio y entiendo que en las células de la planta están las, ¿cómo es que se llaman esos? Que hacen, no son las mitocondrias, son la clorofila, es la clorofila, ¿verdad? ¿Dónde está? Es la clorofila, ¿va? El cloroplasto, es el cloroplasto, perdón, el cloroplasto. Me perdí ahí. El cloroplasto, ¿va? Entonces yo vengo, hago una investigación experimental y logro entender que mi teoría concuerda con la verdad o no. Y si concuerda, veo que si ciertos detalles de mi teoría son ciertas o no. No, yo pensé que realmente era la luz de las estrellas que la hacía crecer, pero no es la luz de las estrellas, es la luz del sol, aunque es una estrella, pero es la luz del sol la que le da la energía. Entonces corrijo mi teoría, ¿verdad? ¿Así es la ciencia o no? ¿Sí? La ciencia no es, yo miro que Nicolás se parece a Andrés, entonces Andrés es una versión evolucionada de Nicolás, ¿verdad? Sí, yo no vengo y digo que este púlpito es similar a este, entonces realmente este vino de este, ¿ve? Solo que mejorado, ¿sí? Vino, la madera dijo, yo quiero ser vidrio, ¿sí? Entonces evolucionó. Yo no puedo decir eso, y si lo digo lo tengo que comprobar o no. Entonces yo no puedo decir que los velociraptors evolucionaron a gallinas si la evidencia me dice que no es posible. Si la evidencia me dice que el ADN es un código completamente perfecto, es un código genético que me dice qué es y qué no es, ¿sí? La evidencia científica me dice que Dios creó, o bueno, no metamos a Dios si quieren, pero la evidencia científica me dice que si aún por ejemplo, mi papá quisiera tener otro brazo y le sale otro brazo, sus hijos no van a tener otro brazo, porque el ADN le dice que no van a tener otro brazo. No sé si me voy a entender. Ahora, yo no soy experto en eso, pero la selección natural es real, pero la evolución no es real, ¿sí? Ahora les voy a dar una información al respecto. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es buscar la verdad, ¿sí? Ahora, la ciencia puede explicar algo, o mi conocimiento empírico, lo que yo he aprendido, puede explicar a Dios. Si nosotros hemos tenido una experiencia con Dios, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos obteniendo conocimiento o no? La palabra ciencia es una palabra del latín que significa conocimiento. Una vez yo tengo una experiencia con Dios, tengo conocimiento de Dios. Entonces la ciencia no es algo que explica algo, la ciencia es el resultado de buscar la verdad. Por eso nosotros sí conocemos a Dios, porque hemos tenido una experiencia. En pocas palabras, ¿nosotros tenemos ciencia de Dios? ¿Sí o no? Entonces, la ciencia no explica algo. La ciencia nunca va a explicar algo. Si yo no he buscado algo,
¿cómo lo va a explicar si no hay ciencia al respecto? ¿Lo ven? Entonces la ciencia solo es un resultado, pero no es un camino. El buscar el conocimiento es el camino, y obtengo conocimiento. La obtención del conocimiento es el resultado, pero la ciencia no puede explicar algo, solo es el resultado de la búsqueda de la verdad. Amén. Sí, pero allá afuera tienen a la ciencia o el conocimiento teórico o la capacidad que Dios nos dio para obtener ciencia como un Dios. Porque si yo entiendo cómo la florecita crece, entonces tengo conocimiento y no necesito a Dios. Amén. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Qué torcidos somos, ¿verdad? Va. Ahora, evidencia científica. El tiempo requerido para la formación. Empecé por al revés. Así. El tiempo requerido, las mutaciones requeridas para formar la bacteria más pequeña del planeta, porque la evolución dice que es el conjunto de evoluciones que llevan a un cambio de especie, ¿sí? De una especie cambia a otra especie por medio de mutaciones, ¿sí? Ahora, las mutaciones necesarias para que una bacteria, la más simple del mundo, la más simple que el virus más simple, pueda llegar a existir, las mutaciones necesarias son 10 a la 40, eso es 10 con 40 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Estas son las mutaciones necesarias para que una pequeña bacteria llegue a existir por medio de la evolución, ¿sí? ¿Está bien, va? Ahora, el tiempo suficiente, esto es un estudio del doctor Noda, ya no me acuerdo su nombre, es japonés. El doctor Noda, él estudió y llegó a la conclusión, con números y química y esas cosas que no entiendo, que el tiempo necesario para que estas mutaciones se lleven a cabo es de 10, aquí vamos a poner la bacteria acá, el 10 a la 22 segundos. Eso es 10 con 22 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos a hacerle las comas para no perdernos. ¿Sí? Está bien, ¿va? Ahora, ¿cuánto es eso en años? Eso en años es 10,000 billones de años. 10,000 billones. Déjenme ver. Ya me perdí aquí. Así. Este es 1000, este es 1,000,000, 1,000 millones, billones, 10,000 billones, ¿sí? De años. Aquí les vamos a poner los años. Siempre me ponían malo en física si no ponía de qué era el número. Nunca les pasó. 10,000 billones de años. Ahora, esto en inglés, solo para no confundirnos, en inglés no es 10,000 billones, sino que es cuatrillones. Yo no sé por qué lo cambian en inglés, pero bueno, quadrillions. Solo para no confundirnos si lo encuentran en inglés. ¿Sí? Ahora, pues está bien o no, o sea, me imagino que en esto por no sé cuánto, tal vez, yo no sé, pero esta es la cantidad de tiempo necesario para que una bacteria, por medio de la evolución, por medio de mutaciones forzadas cada segundo, o sea, llegar a hacer algo que las mutaciones hoy en día no son cada segundo. Las mutaciones no llegan, no tienen ese proceso, ¿sí? Pero si en dado caso fuera así, necesita 10,000 billones de años para que solo una bacteria se forme. ¿Lo ven? Bueno, entonces por lo menos una bacteria se formó a través de la evolución, ¿o no? ¿Será? Pero lástima. Perdón, lo voy a poner bien.
Lastimosamente, nuestra tierra tiene solo 4.543 millones de años. Entonces, la bacteria no pudo venir por la mutación. Esto y muchas otras cosas más son evidencia de que la evolución realmente no tiene sentido. ¿Qué es lo que vemos todos los días? Vemos crecimiento. ¿Qué es lo que vemos todos los días? Vemos adaptación. Adaptación no es evolución. ¿Qué vemos todos los días? Vemos que un mono que cuando explota un volcán viene y tiene dos opciones: o meterse al agua y evolucionar y que le salgan branquias, o salir corriendo. ¿Qué es la naturaleza? ¿Sí? ¿Quién tiene branquia aquí? Entonces, la naturaleza nos dice, la naturaleza misma nos dice que la evolución no tiene sentido. Ahora, ¿por qué la evolución se hizo tan famosa? En los tiempos de Georges Cuvier, Jean-Pierre Lamarck, no lo puse aquí, pero Jean-Pierre Lamarck creo que era francés, fue el primero que, no fue Darwin, Lamarck fue el primero que empezó con la evolución, y sus teorías todo el mundo las refutó, hasta la gente que no era cristiana, porque no tenían fundamento científico. Pero ¿por qué fue que después de Darwin lo presentó con el famoso origen de las especies, que ni siquiera siguen al pie de la letra hoy en día con el famoso origen de las especies hoy en día? La evolución hoy en día se las van a cambiar todo el tiempo. Pero ¿por qué se volvió tan famosa? ¿Alguien tiene alguna idea? Se volvió tan famosa después de que Marx, ¿han escuchado a Marx, el barbudo, que sale en Wikipedia con barba? Marx propuso el comunismo, ¿sí? El comunismo, si se dan cuenta, es el idealismo sin Dios. Es una vida completamente ideal sin Dios. Entonces, ¿cómo podemos quitar a Dios del cuadro? Metámonos a las escuelas y metamos a la evolución y aprovechémonos de la ignorancia natural que todos tenemos para hacer creer que la evolución es algo científico y correcto. ¿Sí? Realmente fue el comunismo que propagó la evolución, no fue la ciencia, fue el comunismo. ¿Sí? Bueno, eso solo de paréntesis. Ahora queremos ver si realmente han habido 4 creaciones como Hugh Miller dijo. ¿Sí? En la Biblia. ¿Seguros? Vámonos a Hebreos, están ahí, ¿verdad? Hebreos 1, 2, del 1 al 2. ¿Estamos ahí? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Eso está buenísimo, pero hay un detalle. La palabra ahí, universo, realmente no está hablando del universo y de las estrellas y de las galaxias como lo vemos, como es allá, pero realmente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a otra cosa. Jesús creó el universo, pero el apóstol Pablo estaba refiriéndose a algo más. La palabra universo significa mundo. No solo no el planeta, se refiere tanto a los habitantes del planeta como al tiempo en el que habitan estos habitantes. Significa perpetuidad, transcurso eterno, mundo. Y literalmente en este versículo, en la King James y en el idioma original, dice los mundos, no refiriéndose a los planetas, sino que a los tiempos que ha tenido esta tierra. ¿Sí? La tierra no tiene 6,000 años de edad, tiene esto de edad, y esto no lo podemos negar. Sí, lo vemos. ¿Seguros? Lo vieron en Hebreos, ¿verdad? Ahora vámonos. Se los puse aquí solo para leerlo en este sentido: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo los mundos. Amén. Ahora vamos a ver por qué. Ahora vámonos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, verso 3, perdón. Ahora quiero que lo lean ustedes. ¿Estamos ahí? Empieza por la fe, ¿verdad? 1, 2 y... pero otra vez.
1, 2 y... no, hombre. Verso 3, 11:3. No les había dicho el versículo, perdón. Hebreos 11:3. 1, 2 y... Amén. Ahora la palabra constituido es esta en griego: completar detalladamente, reparar, ajustar y restaurar. No solo está hablando que creó, sino que reparó. Y la palabra universo es la misma palabra que vimos antes, los mundos. Reparó, ajustó y restauró los mundos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O los perdí ya? Ahorita vamos a ver por qué estamos viendo eso y por qué nos importa hoy. Entonces, aquí está. Por la fe entendemos haber sido restaurados o reparados o completados los mundos por la palabra de Dios. ¿Sí? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, hay 3 abismos que describe la Biblia. Está el primero que habíamos visto, el abismo Tehom. Después está el abismo Bor y el abismo Shahat. Del abismo Tehom ya lo vimos, ¿verdad? Que es una gran masa de agua con la que Dios juzgó la tierra antes de que Dios dijera sea la luz. ¿Sí? Amén. Pero hay otros 2. Vamos a ver el primero. Vamos a Salmo, o leámoslo ahí. Salmos 9, si quieren apúntenlo y después lo pueden corroborar en su casa. Salmos del 9, del 5 al 6 y después del 15 al 16. Dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. O sea, en pocas palabras, ¿de quién está hablando? A saber. Pero el nombre de ellos fue eternamente borrado. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, otra vez ciudades, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Se hundieron las naciones en él o abismo, y es la palabra shahat, que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces aquí en el Salmo 9 el David profetiza y empieza a hablar de naciones que fueron completamente borradas. No está hablando de naciones que nosotros en la historia vemos que fueron saqueadas, que de repente fueron atacadas por otro imperio, etc. Estamos hablando de naciones que fueron completamente borradas. Y todo lo que hicieron, ahí dice sus ciudades, todo lo que hicieron fue borrado con ellos. ¿Sí? Y dice que Dios los juzgó en el hoyo, shahat. ¿Sí? Lo vemos. Ahora vamos a ver la segunda, que es el abismo. La palabra shahat, solo para entender, la palabra shahat significa abismo, significa destrucción, significa tumba, sepultura, lugar oscuro, foso, significa corrupción. Ahora, vámonos a esto, vámonos a Romanos. Romanos capítulo 1. Esto sí lo necesitamos leer con nuestras Biblias. Romanos capítulo 1, verso 18. Amén. ¿No se están durmiendo? Romanos 1, 18. Dice: porque la ¿qué? La ira de Dios. ¿Se acuerdan de la ira de Dios que habíamos hablado antes? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que lo que se ve, de modo que no tienen excusa, que no tienen excusa. Ahora, dejemos ahí abierta nuestra Biblia porque vamos a seguir leyendo. Y lo que vamos a leer de otros versículos lo vamos a leer de lo que está aquí. Y vamos a dejar abierto Romanos. ¿Está bien? ¿Les parece? Entonces, acabamos de ver que la ira de Dios se manifiesta por
la injusticia de los hombres o por el pecado del hombre, que detienen con injusticia la verdad. El pecado al final siempre es en contra de la verdad, ¿sí? Siempre es en contra de la verdad. Entonces vimos que al principio vimos que la tierra estaba desordenada y vacía. Vimos en Jeremías a causa de la ira de Dios. ¿Y por qué se revela la ira de Dios? Porque detienen con injusticia la verdad. Entonces, si la ira de Dios estaba manifestándose antes de que empezaran los 7 días creativos de nuestra creación, entonces alguien tuvo que haber pecado antes, ¿o no? Y si hay 3 abismos y los juicios de Dios se manifiestan a través de abismos, entonces ¿qué nos dice eso? Si hay 3 abismos, tuvieron que haber 3 creaciones que pecaron y que Dios los juzgó. Ahora miren esto. Si Dios los juzgó, dice en el verso anterior, en el hoyo que hicieron. ¿Saben qué son los justos juicios de Dios? ¿Saben cómo Dios va a manifestar su juicio en esta tierra? Dios, como una parábola, lo pone de esta forma. Viene Jesús, viene y ciega la maldad de los hombres, como uvas. Viene, las pone en el lagar y viene y las destripa, como cuando hacían vino, ¿sí? Y después ya todo el vino la agarra en copas, y es lo que sale en Apocalipsis como las 7 copas, ¿se acuerdan? Y viene Jesús y hace esto. En pocas palabras, ¿qué son los justos juicios de Dios? Es justamente lo que el hombre hizo en retribución, ni más ni menos. Amén. Lo mismo con esto. Ellos mismos, esta creación con la que fue juzgado con este abismo, se hizo su propio abismo. En pocas palabras, no sé si me va a entender. Y dice corrupción, literalmente significa corrupción. En pocas palabras, se corrompieron. Ahora, y hay mucha evidencia en la Biblia de que esta fue la primera creación y este fue el primer abismo con lo que Dios los juzgó. Pero una de las razones por las que nos corrompemos es porque primero decimos: yo mando, yo soy la cabeza, yo tengo el control. Amén. En pocas palabras, eso fue lo que esta creación hizo. Yo mando. ¿Sí? Vamos con la otra. Este es en Ezequiel. Ahora aquí Ezequiel está profetizando, Dios a través de Ezequiel está profetizando a la ciudad de Tiro. Pero notemos las cosas que Ezequiel les dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, es este Jom, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Esta palabra es bor. Con los pueblos de otros mundos. Está hablando del mismo planeta Tierra, pero está hablando de otros pueblos. Y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro. Otra vez bor, para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertirá en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ahora, si ustedes estudian un poco de historia, ven que realmente a Tiro lo que le pasó es que fue totalmente destruida y toda la ciudad quedó bajo de agua. Pero eso es otra cosa. El detalle es aquí que: y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, o sea, de otras edades, de otros tiempos. No es de este tiempo. ¿Lo vemos? Ahora, ¿por qué Dios los juzgó en esto? La palabra bor, aparte de abismo, significa agujero de un foso, cisterna, prisión, calabozo, fuente, foso, pozo. ¿Saben qué es lo que hicieron ellos? Dijeron: yo tengo la razón. Dios no tiene la razón. Se los voy a poner un ejemplo. Vinieron los 2 hermanos de José, los 11, perdón, los 10, porque Benjamín no había nacido. Los 10 hermanos de José, y simplemente detestaban cuando él hablaba de Dios, que él se portaba bien, y etcétera, ¿sí? Y que le acusaban a los papás algo, realmente no le acusaban. Pero eso es lo que pasaba. Detestaban a José. ¿Por qué? Porque él caminaba conforme a la verdad.
¿Y saben qué es lo que hicieron sus hermanos? Se hastiaron tanto de José que vinieron y lo metieron a un pozo. Y la palabra ahí que usa, pozo, es bor. Ahora, ese sí era un pozo literal. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios juzgó a esta creación en un pozo? Porque agarraron la verdad y la pusieron no quiero. Yo tengo la verdad. Yo no necesito eso. Lo vemos. Yo tengo la razón. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Seguros? Va, avancemos. Va. Ahora, bueno, se los expliqué ahí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, aquí se los puse como un resumen. Vino Dios, Él creó este primer mundo de habitantes. Pecaron contra Él, se rebelaron, Dios los juzgó. Él volvió a restaurar la tierra, como vimos en Hebreos. Dios volvió a crear otro mundo de habitantes. Pecaron, Dios los juzgó. Él volvió a crear un nuevo mundo de habitantes. Pecaron, Dios los juzgó. Y vino Dios y otra vez los restauró. Este es Génesis 1:2, miren. Y este aquí, cabal aquí, es Génesis 1:1. ¿Ven ahí? Miren ese puntito ahí volando. Es que se mira muy chiquito, va. Pero lo primero, bueno, mejor se los dibujo acá. Primera, segunda, tercera y cuarta. Aquí estamos nosotros, ¿ve? Voy a poner otra cosa ahí. 1, 2, 3. Shahat. ¿Dónde ubicaríamos Génesis 1:1? ¿Dónde ubicamos Génesis 1:2? ¿Sí? Ahora, no les dije por qué pecaron la última creación, y esa es de la que más detalle tenemos. Así que vámonos a esa. Vámonos a Génesis 1:1. Bueno, ya leímos el verso 1, ya leímos el verso 2. Y se fueron de Romanos, lo siento. Bueno, del verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No es la misma palabra crear. Ahí Dios no creó, simplemente dijo, sea la luz. ¿Ok? Segundo día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Creó algo Dios allí? No, simplemente separó. Ya estaba allí. Tercer día. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Dios creó algo allí? Simplemente descubrió lo seco. Ahora notemos. Vino Dios, verso 4. Y vio Dios que la luz era buena y verso 4. Vio Dios que la luz era buena y separó. Verso 6. ¿Hay expansión en medio de las aguas? Sí. ¿Hay expansión en medio de las aguas? Sí. Separe. Verso 7. E hizo Dios la expansión y separó. Vamos a ver. Y verso 11. Produzca la tierra hierba verde. Este es el tercer día. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las de señales de las estaciones y en los años. Vamos al verso 18.
y para señorear en el día y en la noche, y para separar. ¿Ven la palabra común en Génesis? ¿Cuál es la palabra más común ahí? Separar. ¿Por qué separar? ¿Por qué? Porque estaba mezclado. ¿Por qué la sustancia creativa de los pájaros, de los peces, los animales, ahí sí Dios los creó? ¿Por qué estaban en el agua? De los pájaros y los peces juntos. Vino Dios y los separó. Vino Dios y separó la tierra de las aguas. Vino Dios y separó. Vino Dios y separó. Vino Dios y separó. Y les dijo: reproduzcanse según su género. Eso es un mandato. No solo los creó y ya. Según su género, según su especie, según su naturaleza. ¿Cuál fue el pecado de la creación pasada? Mezcla. ¿Y con qué Dios los juzgó? Con este gran abismo, y lo mezcló todo. Metan una galleta en agua, metan una pizza en agua, metan unos Doritos en agua, todo en agua. ¿Y qué es lo que hace el agua? Mezclarlo. Vino Dios y les dio retribución justa de lo que hicieron. ¿Sí? Lo vemos. Entonces el pecado de ellos fue la mezcla. Si no me creen, vámonos a Apocalipsis capítulo 9. Hoy sí, rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. Apocalipsis 9. El primero que lo lea, párese así, ¿verdad? ¿Qué versículo, verdad? No, mejor lo leo yo. Vamos, rápido. Apocalipsis capítulo 9. No hemos terminado, aquí faltan como, mejor no digo. Apocalipsis 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Saben qué abismo es? Tehom. Y abrió el pozo del abismo Tehom, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y del aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora no nos vamos a meter de lo que va a pasar, porque eso es un montón de tema, pero estas langostas son espíritus. Ahora miren, langostas, el aspecto de las langostas, el versículo 7, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas de hierro, y ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Miren todo lo que eran esos espíritus. Obviamente está hablando de cosas más espirituales, pero físicamente tenían una mezcla. ¿Y de dónde salieron? Del abismo Tehom. Con el mismo abismo que Dios juzgó a la tierra pasada, a la creación pasada, porque es la misma tierra, la creación pasada, por la mezcla en la que se metieron. ¿Sí? Y dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo Tehom, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahora no nos vamos a meter con Abadón hoy, ¿sí? Pero lo vemos. Ahora miren lo que pasó. Vino Dios, creó los cielos y les dijo: por favor, no se mezclen, según su especie, según su naturaleza, según su género, ¿sí? Y viene y en la época de Noé, una cosa antes, ¿cuántas veces Dios juzgó aquí con agua? 1, 2 y 3, ¿verdad? 3 veces ha juzgado Dios a esta tierra globalmente con agua, más Noé. ¿Cuántas veces entonces Dios ha juzgado a esta tierra con agua? 4. Por eso es que Dios le dijo a Noé: ya no voy a volver a juzgar de esta forma a la tierra, y le dio el arco iris como señal. ¿Se acuerdan? Dios va a volver a juzgar a esta tierra, pero no con agua, con fuego. ¿Sí? Entonces viene y se empiezan a mezclar en los tiempos de Noé. Otra vez se meten en los ángeles con los animales. Léanlo en su Biblia, ahí está, de todo color. Perdón, se meten los hombres con los animales, y después los hombres se meten con los ángeles o demonios, pues. ¿Sí? Y Dios los juzga por el mismo pecado de mezcla. Lo vemos. Ahora, ¿qué pasó en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Vino Lot, se fue a Sodoma y Gomorra, y viene Dios y le dice a Abraham: voy a juzgar a Sodoma y Gomorra. Vienen 2 ángeles y se van a Sodoma y Gomorra, entran a la casa de Lot, entran y vienen la gente de Sodoma y Gomorra y le dicen: Lot, déjanos conocer a tus amigos que vinieron, los queremos conocer. Ahí la palabra conocer es tener una experiencia, literalmente significa tener una experiencia.
Y es la misma palabra que se usa para cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvieron a Set. Nos damos la idea, ¿verdad? Entonces los hombres querían conocer a estos ángeles, querían mezclarse con los ángeles. Vino Dios, destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en los tiempos de los jueces? Vino el levita con su concubina, se hospedaron en la casa de alguien, y vinieron los hombres de Benjamín y dijeron: déjanos, al hospedador, déjanos conocer a tu invitado. Y el hospedador les dice: no hagan tal mal. Y como se vieron rodeados de tantos hombres, les dijeron: si no lo hagan, por lo menos no lo hagan con un hombre. Entonces les dieron a la concubina, y dice que la abusaron de tal forma que la mataron. Y vino Dios y los juzgó. Entonces ven, el pecado del hombre ha venido mezcla tras mezcla tras mezcla, y todo porque primero yo mando, yo tengo el control, yo no necesito a Dios. Segundo, yo tengo la verdad, yo tengo la razón, ¿sí? Y después esta ingratitud de querer más, de yo merezco más, ¿sí? Y en esta creación lo que vemos es no solo todos estos pecados, sino que acumulados es esta necedad de querer prevalecer en nuestro pecado. Amén. Lo vemos. Ahora, no perdamos esperanza. El mundo allá afuera se está poniendo peor, pero una vez la maldad se está poniendo peor, pero a la misma forma la verdad se tiene que poner más brillante y se tiene que poner cada vez mejor en nosotros. Amén. Ahora, ¿en qué creación Jesús murió? Va, estamos. Vámonos a Isaías. Ay, Señor, el tiempo se nos está yendo. Vamos. ¿No se han aburrido? ¿No se han quedado dormidos? ¿Me aguantan 5 minutos? Va. Isaías capítulo 53. Sí, leamos 53 y después nos vamos al 52 rapidín. Ahora miren, si el hombre ha estado agarrando todo este pecado, aún de las otras creaciones, obviamente el juicio de Dios viene sobre esta tierra, ¿o no? Amén. Vámonos a Isaías 53, ¿estamos ahí? Está hablando de Jesús. Dice, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esa es experiencia para todos nosotros. Amén. ¿Y qué pasó con las creaciones pasadas? Se perdieron. 52, Isaías 52, 13. Ahora está hablando de Jesús, solo que es seguido. 52 y 53 y 54, esos 3 capítulos son seguidos. En el verso 13 dice: he aquí que mi siervo, está hablando de Jesús, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora aquí está hablando de su crucifixión. Dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora en el verso 14 dice que de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Saben qué palabra usa allí desfigurado? Adivinen. Shahat. Ahora, ¿por qué Jesús no murió aquí? ¿Por qué Jesús no murió acá? ¿Por qué Jesús no murió aquí? ¿Por qué Jesús tuvo que morir hasta ahorita? Pues hasta esta creación. ¿Por qué? Ahora, por el tiempo,
Lean Romanos 18 hasta el final, lean Romanos capítulo 1 del 18 hasta terminar el capítulo y vean por qué es que se corrompieron. Y lean Jeremías 4. Jeremías 4. Eh, 22. Lean Jeremías 4 en sus casas. 4:22. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vino Dios y Dios se dio. El propósito de Dios con su creación es darse a conocer. ¿Sí? Y Dios con esta creación, Dios está dando a conocer como, por su nombre de Jehová. ¿Sí? Ahora, y uno dice, pero el nombre de Jesús significa Jehová salva. ¿Sí? Entonces, vino Dios y le dio a esta creación. Por eso es que las creaciones son distintas entre sí, pero similares, pero son distintas, porque cada una Dios le dio una revelación específica de su nombre. Entonces, a esta creación Dios le dio a conocer. El nombre de Dios se escribe de esta forma: Yud, Hei, Vav, Hei. O, para entenderlo, YHVH. ¿Sí? No tiene vocales y realmente pronunciarlo, los judíos no lo respetan, no lo pronuncian por respeto, aún no conociendo el nombre de Jesús, pero realmente no se sabe cómo pronunciarlo. Son las letras más débiles del nombre del alfabeto hebreo. Es un aliento realmente, y si nosotros tratamos de pronunciar ese nombre, es un aliento, ¿sí? Ahora hay un montón acerca de eso, pero bueno, ese es el nombre. A la primera creación Dios les dio a conocer la yud de su nombre. Ahora, su nombre consta de su naturaleza. Su nombre es naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de Dios habla de su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento y su prudencia. ¿Sí? ¿Sí? Eso está en el libro de Proverbios. Algún día que el pastor nos lo explique. En la primera creación Dios les dio a conocer su sabiduría, o la primera letra de su nombre. Ahora, no les estoy saturando de solo información, sino que busquemos el sentido en esto. A la segunda creación Dios les dio a conocer la Yud y la Hei de su nombre, su sabiduría y su entendimiento. A la tercera creación Dios les dio a conocer la Yud, la Hei y la Vav de su nombre, su sabiduría, su entendimiento y su conocimiento. Ahora, si se van a Jeremías 4:22 que les dije, ahí dice, cuando Dios se lleva a Jeremías al pasado y le muestra la condición de la creación pasada, ahí dice: mi pueblo es necio, sin entendimiento, sin conocimiento y con sabiduría pervertida, si no estoy mal. Pero léanlo, asegúrense de eso. Y se van a dar cuenta que esta creación pecó contra su sabiduría, entendimiento y conocimiento. Ahora, esta creación pecó contra su sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Pocas palabras, pecó contra todo su nombre. Es por eso que Jesús no murió aquí, ni acá, hasta acá. ¿Por qué? Porque Jesús, si hubiera muerto aquí, solo hubiera muerto por estos pecados. No hubiera podido morir por nuestros pecados. Pero Jesús vino y abarcó todo. ¿Por qué uno dice, pero por qué Jesús tuvo que morir hasta el final? Porque el nivel de maldad se tenía que completar para poder poner toda esta maldad en Jesús y que Jesús fuera crucificado. Amén. Entonces no importa nuestra maldad, no importa el nivel de nuestra maldad. Lo que importa es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. Por eso el sacrificio de Jesús es completo, perfectamente completo. Ahora miren esta cantidad de años que ha existido la tierra. Ya borré los años, pero miren esta cantidad de años. Y de esta creación tenemos 6,000, otros dicen 8,000 años. Pero venimos a nacer aquí, hasta lo último. Los últimos serán los primeros. Amén. Y nosotros tenemos el cumplimiento de todo. El cumplimiento de todo. Todas estas creaciones tuvieron que ver por fe a Jesús. Esto es un ojo. Tuvieron que ver por fe. No sabían cuál era su nombre.
No sabían realmente cómo iba a ser, no sabían realmente cómo iba a suceder. Ahora, para salir de dudas, ¿hubieron vencedores en esas 3 creaciones? Sí lo hubieron, la Biblia lo dice. Pero estas creaciones y todo el Viejo Testamento tuvieron que ver por fe a lo que Jesús iba a hacer. Pero ahora nosotros vemos por fe a lo que Jesús ya hizo. Amén. Entonces no hay cosa, o sea, el cumplimiento. ¿Saben qué es lo que hacía falta en estas 4 creaciones hasta que Jesús muriera? Lo que hacía falta era su sangre. Amén. Por eso es que tenía que haber sacrificios. Lo que hacía falta era la sangre de Jesús. Pero ahora estamos en el cumplimiento de los tiempos. Como dice Pablo, se nos ha revelado el nombre de Jesús. Y no solo se nos ha revelado el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa Jehová. Pecaron contra este nombre, pero este mismo nombre los puede salvar. Amén. Entonces Jehová salva. Ya no solo es Jehová, sino que ahora es Jehová salva. Amén. Entonces Jehová salva ¿qué? Jehová nos salva de solo el pecado inicial. No, Jehová nos salva ahorita. Nos confesamos nuestros pecados el día 1, volvemos a fallar, confesamos nuestros pecados, Jesús nos vuelve a salvar, seguimos creciendo, fallamos, volvemos a fallar, nos recaemos otra vez. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, obviamente de toda maldad. Miren toda la maldad que Jesús cubrió. Amén. Entonces si nosotros estamos viviendo en lo último y el mundo está en sus anchas dándole con todo a la maldad, pero nosotros no somos de esos. Tenemos maldad adentro. Sí, ¿han visto su maldad? ¿Es horrible o no? Pero lo único que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Si hemos tomado malas elecciones que son horribles, y nos arrepentimos y no sabemos qué hacer, solo vayamos a Jesús. Jesús nos puede perdonar. Amén. Ahora y con esto terminamos. Vámonos a 2 Corintios. Hoy sí me pasé, lo siento, pero vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Ahora, no nos vamos a ir ahí, pero en el Salmo 18, Jesús, ahí está profetizado cuando Jesús desciende al infierno y a la muerte. Y ahí nos da una clave para que nosotros podamos entender toda la maldad que Jesús se llevó. ¿Saben cómo la llamó Jesús? ¿Saben cómo llamó Jesús nuestra maldad? Vino Jesús y dijo: mi maldad. Lean Salmo 18. Jesús la hizo su maldad. Jesús nunca pecó, pero por eso los juicios de Dios cayeron sobre Él, porque Él las hizo su maldad. Obviamente nunca lo corrompieron. Obviamente Jesús es Dios, pero los hizo suya. Entonces cada vez que se vean a ustedes mismos, digan: eso no es mío. Amén. Confiésenlo, vayan a la cruz y sigan caminando. Hoy en día la maldad está cada vez más fuerte. ¿Y la maldad qué es lo que quiere hacer? Que no nos arrepintamos y que no regresemos a Jesús. Fallar, esa es nuestra naturaleza. No estoy diciendo que vayan a fallar, pero lo vamos a hacer. O sea, somos imperfectos, ¿verdad? Sí, el día que dejemos de fallar ya nos vamos al cielo. Fallar todos, pero cuando fallen digan: eso no es mío. Amén. Eso no es mío. Jesús lo clavó en la cruz. Amén. Arrepiéntanse y sigan caminando. Amén. Amén. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial es el nombre de nuestro viejo corazón. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O del viejo necio. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos. No solo entre nosotros, sino en ellos, en nuestro corazón. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Separémonos. Primera de Pedro,
1 de Pedro, capítulo 2. Separémonos, no somos de este mundo. Jesús nos compró por precio, no somos de este mundo. 1 de Pedro 2, verso 9. Si no somos de este mundo, entonces ¿qué somos? 1 de Pedro 2, 9. ¿Estamos ahí? Mas vosotros sois, o leámoslos todos juntos, ¿les parece? 1, 2 y... pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. ¿Qué somos? Linaje escogido. Vino Dios y entre toda la gente nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Buena pregunta, hagámosela a Dios cuando lleguemos allá. Real sacerdocio, nación santa, nación separada, nación apartada. No nos mezclemos. Si hemos fallado y si hemos cometido alguna cosa que nos, lo que sea, ¿sí? Si hemos pecado con nuestro cuerpo, alma y espíritu, lo que sea que hayamos hecho, no importa, vayamos a Jesús, separémonos. Amén, no es tarde todavía, el tiempo todavía sigue corriendo. El tiempo ahorita es tiempo para arrepentirnos y para seguir a Jesús. Es tiempo de comer de Jesús antes de que Jesús venga. Amén. Y miren, cuando vean la maldad allá afuera, no se depriman, no nos deprimamos, alegrémonos porque cada día se acerca más. Cada vez se acerca más el día que Jesús venga. Amén. Amén. Y ¿saben qué va a pasar el día que Jesús venga? Vamos a ser libres de esto, de nosotros mismos. ¿Sí? Solo un tantito sigamos presionando, sigamos arrepintiéndonos. Amén. Porque somos extranjeros y peregrinos. Amén. ¿Aprendimos algo? Ahora, si aprendimos algo, entonces pongámonos de pie, vamos a orar. Y démosle gracias a Dios. ¿Saben qué? Démosle un aplauso a Jesús. Gracias. Ahora pensemos y oremos y digámosle a Jesús que nos dé una nueva visión de la cruz. Amén. Jesús, gracias. Señor Jesús, gracias. Jesús, gracias. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu sacrificio es más grande de lo que nosotros pensábamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora demos gracias nosotros también. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Demostremos nuestra gratitud si realmente lo vimos. Si tal vez no lo entendimos, pero demos gracias. Demos gracias. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias por tu cruz. Bendito Jesús, gracias, Señor. Ahora, ¿saben qué? La verdad nos hace libres, ¿o no? Tanto en nuestro crecimiento espiritual. Cuando fallemos, recordemos esto. Recordemos por qué Jesús tuvo que morir hasta ahorita. Amén. Esto les va a dar esperanza. Y también recordemos cuando alguien les pregunte, amén, si hay sentido y si hay razón de nuestra fe. Nuestra fe no es sin razón. Para nosotros el día de nuestra salvación tuvimos que haber razonado para creer o no. Entonces nuestra fe está basada en razón. Todo lo que allá afuera del mundo dice y le llama ciencia falsamente, no tiene razón. Amén. Amén. Lo vimos. Gracias, Jesús. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendito Dios, Señor, que esta palabra crezca, germine, Señor Dios, porque no solo son teorías. Bendito Jesús. Señor, hemos experimentado tu salvación. Bendito Jesús, ya somos salvos. Ya no nos tenemos que ir a la muerte ni al infierno. Jesús, gracias. Ahora, ahí donde estamos, si nosotros sabemos que hemos hecho algo mal, si nos hemos corrompido, si nos hemos resistido a la verdad, todavía no es tarde. Digámosle: Jesús, perdóname. Jesús, perdóname por resistirme. Perdóname por creer que tu sangre no me puede cubrir. Perdóname por creer que tu sangre no me puede limpiar. Perdóname por creer
que tu sangre no tiene el poder para hacerme libre. Bendito Jesús, perdóname. Ahora si en cosas pequeñas hemos dudado del perdón de Dios, digámosle: Jesús, perdóname. Perdóname por dudar de tu perdón. Perdóname por pensar que no puedes completar tu obra en mí. Jesús, perdóname. Gracias, Señor Dios. Soy extranjero y peregrino en esta tierra. No pertenezco a este mundo. Jesús, gracias por escogerme. Realmente no entiendo por qué me viste con ojos de misericordia, pero te doy gracias, Señor. Gracias porque escucho tu verdad. Señor, por tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia que me da lo que no merezco, que me da el perdón que no merezco, y por tu misericordia, Señor, que aleja de mí lo que justamente merezco. Señor Jesús, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Ahora ¿saben qué? Alabemos a Jesús por su sangre, con nuestra alabanza, con grito, con un canto, o con lenguas, o con un aplauso, con algo. Pero démosle gracias a Jesús por su sangre. Démosle gracias a Jesús por su sangre. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre. Gracias por la experiencia que tenemos con tu sangre. Bendito Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias, bendito Jesús. Gracias, Jesús, te amamos, Señor. A pesar de nosotros mismos te amamos, porque tú no cambias, Señor. Gracias.